Hasta ahora la mejor ventana, a mí me gusta siempre mirar por las ventanas. La vista es increíble, estamos en Vicente López, creo que es esto, ¿no? Sí. Increíble. Y tenía como una pequeña reflexión, pues entre la entrevista que hice al mediodía y la entrevista que estoy haciendo ahora, había unas horas. Entonces, días anteriores, me gusta creer que soy entusiasta, en realidad soy maníaco, y entonces aprovechar para conocer lugares y esto entre una entrevista y otra. Y hoy fui a comer a un lugar por acá cerca, y me di cuenta de dos cosas. Primero, que voy a necesitar un sponsor para el proyecto porque voy a gastar mucha plata comiendo. Y segundo, voy a necesitar un cinturón gástrico posiblemente de acá a fin del año. Porque bueno, si hago almuerzo y merienda todos los días, va a ser como un problema. Estamos en una casa que es una locura, con dos perros muy guardianes que están acá, madre e hijo. Y bueno, presentate vos primero, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Solange Achterberg, soy diseñadora. Y bueno, bienvenidos a mi casa. Bueno, ahora... Tenés una de las mejores casas ever, o sea, es divina mal la casa. Está toda llena de obra del artista con el que podemos charlar, pero bueno, no sabía que la casa era de ella y veo la casa así tan divina, así que vamos a charlar un poco. Contame cómo empezaste a coleccionar, cómo empezaste a poner arte en tu cabeza y en tu vida, / en tu trabajo, o sea, ofrecérselo a otra gente para que tu trabajo tenga que ver con arte y eso. Me encanta todo lo que tiene que ver, bueno, con el arte. Primero lo conocí a Ernesto Arellano, y me enamoré de la obra. Fue la primera obra que tuve. ¿Está acá la primera que le compraste a él, no? Sí. ¿Es una de estas cuál? Esta. El mega robot Y otro chiquitito que está allá. Aquel, claro. Va, chiquitito. Sí, cachito, solo pesa 300 kilos, suponete, es una obrita pequeña de él, sí. Me gusta esa actitud, la toma del sillón, es como muy genial, ¿eh? Dale, sí, perdón. Y quedé fascinada. Y ahí poco a poco, bueno... Esto fue lo primero que coleccionaste en tu vida, o sea, de la nada a ese mega robot de 2 metros y 400 kilos. Una locura. Sí. Sí, que es una especie de como... un cómic, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y bueno, me parece eso, divertido. Me gusta que cada objeto hable por sí mismo. Por ejemplo, que todo sea escultórico. Que el sillón sea una escultura de sí misma, que... Claro, tenés esa mesa que ahora después nos va a contar bien él, pero que es parte de una obra que se transformó en una mesa y la diseñaron juntos, sí, eso. Divina, claro, mira. Bueno, lo mismo con todo. Me gusta que cada cosa tenga su identidad. ¿Coleccionás otras cosas además de obras de él, que está como toda la casa repleta? Sí, tengo, bueno, el Chinali me fascina también, es un pintor increíble argentino, bueno, tremendo. Después tengo obra de Luciano Garbati, se llama. Y Ara Kaufman, que es una genia también. ¿Cuáles son tus parámetros al momento de decidir qué obra comprar? ¿Pensás en un lugar específico, decís, me gusta esta obra para acá? ¿O pensás en una obra y después la ubicás donde te va mejor? Si veo la obra primero y me enamoré de la obra, primero, o sea, después pienso el lugar para esa obra. O sea, tiene que ser escenográfico, o sea, tiene... Sí, veo. A ver. O sea, tiene que ser escenográfico, claramente. Obra, sí, tiene que componer un lugar y crear una atmósfera. Me parece que se trata de eso. ¿Desde cuándo convivís con tanto arte y tenés así como la casa llena de obra? Y habrá empezado hace 4 años, más o menos. ¿Y te acordás de qué te pasaba en la vida antes de eso? Digo, cuando no tenías lleno de obra, ¿sentías como una pulsión y necesidad por empezar a coleccionar? ¿O qué hizo el clic para decir, empiezo a tener un montón de obras en mi casa que antes no tenía? Y quizás, bueno, la familia y empezar a armar, y bueno, o sea, en el interiorismo también estudié escenografía, ¿no? Pero en mi casa todavía no lo usaba más para las propuestas para afuera. Pero bueno, el hecho de empezar a armar mi casa con la familia y todo eso, empecé a adquirir obra. Claro. Pero bueno, en la escenografía también está, ¿viste? Es esto de armar espacios, como... Sí. Cuando trabajás para un cliente, ¿qué tipo de obra o qué manera de elegir obra le sugerís? Digo, también que piense en una obra que le guste mucho, o vas diseñando el espacio en función de cosas que tenés en tu cabeza y se las proponés, ¿cómo lo armás? Sí, primero en principio le propongo bastante, o sea, en función de lo que tengo, de algo que vi. Por ejemplo, ahora estoy con el tema de un local
de manos, entonces se me ocurren obras todas con manos o pies. ¿Un local de manos van a vender manos? Perdón, manicuría. No, pero podía ser. No, está perfecto, las claro. Vender también, claro, ¿no? sí. Entonces, hacer algo distinto, algo loco, bueno. Y después está en ver, ¿viste? Algunos son más abiertos y les gusta y se prenden. Y otros son más clásicos, y entonces, bueno, vamos más para la obra más clásica. Claro. Bueno, voy a hablar con Ernesto. Me encanta, quedan como instalados hasta los perros, ¿no? Tenés como una casa que es una instalación todo el tiempo, es genial. Bien, ahí me parece que estás a contraluz, pero igual está muy bien. El perro afuera está como duro, ¿no? No hay problema. ¿No? Quedó duro. Está bien, no, porque estos chiquitos me venían ya al cuello, ese grande, si le abren, por ahí revive, tipo, ¿viste? ¿No? Película, era de oro, como una película de momias, claro, y se vuelve de verdad un perro que me va a morder. Bueno, una casa increíble, la vista es increíble, y acá el sillón. Sí, creo que no me voy a poder sentar acá, porque después no me voy a levantar nunca. Pero vamos a hablar a otro lado que no te dé el sol de frente. Preséntate, por favor. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Arellano, que me está dando el sol. Seguramente se ve así mi barba entrecana hasta ahora, a esta altura de la década. Hace unos cuantos años que trabajo en mis obras. Tuve la suerte de poder trabajar siempre en mi trabajo puntual de desarrollo de ideas, de programarlas, de desarrollarlas desde cero, desde un dibujo mínimo hasta una escultura monumental o de real estate, la vía pública, los museos, etcétera. Levantate si querés y vamos allá, vamos viendo un par de las esculturas y vamos charlando. Contame esto, por ejemplo, este sí es un robot, básicamente. Bueno, yo trabajé en muchos materiales diferentes, sí. Qué sé yo, te puedo contar así de una larga historia de materiales distintos, pero en los últimos, no sé si 20 años, no, sí, qué sé yo, aleatoriamente he ido trabajando con cerámica. En los últimos 15 años es el material que elijo. Realmente me resulta muy expresiva la cerámica, me resuelve muchísimos temas conceptuales y pictóricos, todos a la vez en un mismo objeto, lo cual a mí me resulta muy beneficioso para lo que implica, digamos, lo que yo espero que me pase con mi trabajo, puntualmente. Después, bueno, está obviamente esta situación de convivencia con la decoración que se da con ella. En particular en este lugar es como en este lugar, por eso lo elegimos y por eso me parecía interesante, porque es un trabajo que estoy haciendo en los últimos años que tiene que ver justamente con lo que se llama real estate o decoración, que es que la obra tenga una integración mucho más potente con el ambiente, mucho más potente, que se vivencie, que uno pueda tener un disfrute. Bueno, con el caso de Solange, lo que hacemos es algunas ideas se nos ocurren juntos, a veces tiene unas ideas que son como flechazos a través de una obra pequeña, un pequeño boceto escultórico, ella se le ocurre algo, pero en general con toda la gente que yo me interrelaciono, tomo cosas y toman cosas mías, es como una cosa que bastante fuerte. Tenés mucho feedback y no es solo un productor de obra que se la das y el que compra la recibe. Es esponja de ir y venir, digamos. Claro. Absorbo y doy, o sea, es como una especie de válvula, me siento muchísimas veces. Esa situación valvular, por momentos, ahora he encontrado un equilibrio, por momentos puede llegar a ser angustioso, por momentos puede llegar a ser despersonalizado completamente. Y he ido tamizando esa situación con los años y estoy muy conforme y muy contento. Si querés agarrar, toma esto vos que es más práctico. Dale. Y andá mostrando un poco las obras y vamos charlando. Dale, que vas a tener como mejor mirada. Yo voy a acariciar estos dos perritos adorables. Pero no me quieren morder, no me muerdas, perrito. Vení para acá. Puntualmente estas series son repeticiones, por ejemplo, bueno, acá se ve el robot Sí. Esto es toda una serie que tiene muchos años, que tiene que ver con estos pequeños robots que después surgen así un poco más grandes, incluso hay unos bastante más grandes que son adaptaciones de cosas que existen digamos en el mundo del manga anime, intercalados con estos que son, digamos, creaciones como derivaciones tuyas, hay derivaciones en manga y anime, exacto, pero nuevos personajes de cómics que yo desarrollo. Acá están los de la pared, que están buenísimos. Los de la pared, estos justamente son versiones de situaciones decorativas, en un interés así
de crear como monstruos. capturar estas cabezas Sí, que de también caza, claro, pero de animales que de nunca animales existieron. que nunca existieron o que son fantásticos. Eso es una mezcla de un hipocampo con un unicornio, ¿no? Claro, Genial. todos son Claro. esto es un dinosaurio elefante, Claro. tienen como sumatorias así, como buscadas, digamos, Perfecto. como una cosa más de búsqueda, apuntando a esta cuestión decorativa. Y bueno, en este Ahí tenés caso, aquella mega pieza gigante y tenés la mesa que es increíble. bueno, la también. mesa, claro, la mesa puntualmente tiene esa situación con la cuestión de decoración. O sea, a mí lo que me interesa de la decoración es poder jugar todo lo que a mí me pasa como artista, no intercalar, digamos, no anteponer la decoración y que después venga lo que a mí me pasa a nivel expresivo, ¿no? Bien. Sino como al revés. Entonces, por eso esta mesa tiene todas estas características. No obstante, está desarrollada en conjunto. O sea, no está soslayada en este caso Solange. Y con otros decoradores también me pasa lo mismo. Como que integro el discurso del decorador. Hacen como un trabajo en conjunto para Claro. tener una pieza que aparte sea funcional. Y ahí, o sea, el equilibrio se da en el fárrago del trabajo, porque o sea, la cerámica, al pasar por una cocción, que uno, eso es muy importante, el quemar los objetos, porque al quemarse el objeto, sufre una transformación muy profunda. Yo siempre lo examiné como una situación por ejemplo, estas piezas de porcelana, bueno, acá está otra cosa intercalada, ¿no? Por ejemplo, vemos este personaje de porcelana. Estas son blancas. Esto es una típica pieza blanca de decoración de porcelana, sí, que yo la intervení con un esmalte y se cocina a 1040 grados. Bien. Después se hace esta al revés. Por ejemplo, esta serie que es del Jardín de las Delicias, son figuras sacadas de un cuadro clásico del Bosco. Convertidas en algo 3D. Convertidas en algo 3D. Bueno, en este caso están intercaladas. Es como Claro. barajar y rebarajar. Por eso en la decoración es muy interesante la cosa. Acá en la entrada tenías también otras más. Tengo ¿no? las. En el principio Vamos allí, sí. Sí. Estas también pasa lo mismo. Son unas cabezas que uno podría conseguir de una manera así. Yendo De como de cacería, catálogo. estas son Claro, animales estas son más de cacería, reales. sí. Esto es de cacería, digamos, en los lugares donde uno obtendría este tipo de piezas a nivel color blanco o negro, Claro, el colores ciervo así, grisos. ponele que vas a buscar a la Y pampa. uno después le aplica el color. Claro, perfecto. como Ahora está bueno el tamaño de las esmaltado. escalas porque, digo, son animales reales, pero los tenés como en otras proporciones, cambian como la forma Sí. y se transforman en otra cosa. Pero ¿no? también apelo a la cosa, a mí me gusta mucho la situación pictórica, entonces cuando aparecen, por ejemplo, pequeños paisajes, como en este caso, ¿no? Uno ve pequeñas situaciones de paisaje, Claro. vuelve la cosa narrativa del cómics o literaria, así como, esto pasa así como Eso lo pensás un poco antes y se vuelve como un poco aleatorio y azaroso cuando entra en el calor y Eso- se derrite, ¿no? el Los esmalte- colores y las formas de los colores. En realidad a esta altura sí, como todos estos cuadros dripping, como todas estas situaciones que en realidad parecen azarosas, pero son bastante dentro de lo previsible. Ordenadas. Sí, tienen un orden bastante estable. Bien. Y uno Préstame puede... si querés que lo- Tienen un... Sí, eso. Sí. Ahí va. Bueno, es un poco técnico. No, No, pero está perfecto, no. Sí, en realidad a mí la técnica para mí es una cuestión fundamental, qué sé yo. Yo me manejo mucho con la situación técnica, por eso creo mucho en la técnica, creo en la técnica de las otras personas, insisto, esa situación colectiva. Estoy descubriendo con los años que uno es mucho más un artista colectivo que un artista individual y que la situación del artista como persona egoísta, esa situación discursiva mismo que muchos artistas tienen desde el arte o que se soslaya muchas veces lo colectivo en función del egoísmo del artista. Supongo, yo quiero suponer o entiendo, o lo voy aprendiendo con los años, que tiene que ver con destacar el trabajo individual o el trabajo, digamos, ¿no? Pero uno aprende de muchísimas cosas, de gente que incluso no sabe que es artista. Yo qué sé, yo he trabajado con albañiles que son unos genios como artistas, qué sé yo, Claro. que tienen un nivel de técnica. Sos como hiperpermeable a la gente que te rodea, con la que trabajás, Sí, y eso te sí, ayuda a eso, construir. claro, porque creo en esa generosidad que es real, es concretamente tangible. Si no, sería muy difícil soñar dentro de lo otro y que eso porque hay eventos comunicacionales que se dan en la obra terminada y hay situaciones comunicacionales que transcurren en el proceso de la obra. Claro. Todo eso, si no, me parece que la obra no tendría acumulación. ¿Hoy qué te interesa más, el proceso o la obra final? En realidad, como todo realizador, me interesa mucho la obra final. Es como si fuera una especie de malabarismo que en un momento se articula solo y se congela, ¿no? Eso sí, me interesa mucho la obra final y sí, creo que soy
o me aboqué a esa situación de prever o de mentalmente producir una especie de, no sé, como cuando... Una visión de lo que va a pasar, claro. Así una especie de, ¿cómo se llamaría? Proyección hacia lo que va a Sí, ocurrir. No para que no me sorprenda, sino porque lo que te va sorprendiendo tenés que ir acompañándolo con otra sorpresa sucesiva que tiene que estar implícito o explícito, no sé. Por eso, cualquier intervención, a veces es buena, a veces no. Claro. O sea, eso no se puede determinar. A veces entorpece y a veces facilita. Y uno no puede... saberlo antes. No, ni podés saberlo antes ni podés oponerte tanto a eso. Claro. Vení que vamos a hablar con el robot, que es mi favorito. Así charlamos acá, que total tenemos buena luz también. Vamos un poco más para atrás. ¿Cómo, cuando eras chico tenías como una relación así muy intensa con cómics, con todo esto, o no? ¿Y te nació después? No, yo quería que, justamente te había comentado que me interesaba que vinieras acá, porque esto es como un recorte bastante intenso de lo que tiene que ver con mi infancia. Que, bueno, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, y este recorte es un cuadro muy importante de mi infancia. Yo lo tenía en el living de mi casa, y entonces era una reproducción. Supongo que no lo original, porque si no tu casa era un palacio en Inglaterra, claro. Sí, sí, sí. A los pocos años era como una especie de... Sí, claro, de algo. Claro. Entonces sí, después fui entendiendo que no, hace muy pocos años, en el 2013, 2014, no recuerdo ahora en qué momento lo vi por primera vez el cuadro original. ¿Dónde está el original? En el Museo del Prado. En el Prado. Claro. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió que debía realmente finalmente hacer obras en ese sentido, y surgió la serie El Bosco, que es una serie larga que vengo desarrollando, y que hay otras instancias proyectivas con otras partes de ese cuadro del Jardín de las Delicias específicamente que me interesan. Y después está todo lo del manga anime, que es algo que yo tomé también desde el principio de los 90, que hice cómics, o sea, ligados al anime, versiones de... Las primeras cosas que hice son versiones de Meteoro, por ejemplo, en cómics, mezclado con poesía. Yo leía mucho Burroughs en ese momento, entonces era como, había hecho un cruce entre Burroughs y Meteoro, que bueno, eso se perdió porque está así, con 19 años, está ya como muy lejos. Cuando eras mucho más chico, niño, adolescente, ¿cómo era esa mezcla que tenías en la cabeza que fue generando todo esto? Digo, ¿qué te alimentaba, qué te nutría a mí el anime conceptualmente? Y el manga me resulta muy erótico, me genera una pulsión erótica muy potente, entonces me resulta muy satisfactorio eso, reproducirlo y apropiarme de eso. Me resulta muy fácil en un punto, me produce mucho alivio. Obviamente es una cuestión onanista en un punto, pero a la vez no, porque me pierdo en ese sentido, pierdo mi cuerpo, se disuelve un poco, ¿no? Y lo absorbo, se me reabsorbe el cuerpo cuando yo hago tanto las esculturas o los dibujos. En ese sentido me resulta muy, muy erótico para mí, ¿no? O sea, la situación de estar dibujando ese tipo de dibujos siempre me resultó. Obviamente atravesé muchas etapas diferentes, mucho más abstractas. Tengo series abstractas que por ahí no son tan vistas, son tan conocidas, pero sí existen. Y bueno, mi relación con el cómics es así, es por ese lado, por el lado de la situación del humor y del erotismo, las dos cosas combinadas a veces a la vez. ¿Cuándo empezaste a pensar en que te querías dedicar a esto? ¿Eras chico y tenías que elegir alguna profesión? ¿Cuándo fuiste como para este camino seriamente? Seriamente fueron dos etapas. Fue al principio de los 90, que tuve una situación bastante intensa con un grupo de gente que empezamos a transitar una situación política, yo te diría. Que nos juntábamos porque teníamos un interés en común, éramos, te diría, voy a decir, digamos, hijos de desaparecidos todos. Entonces queríamos generar una escisión, digamos, de lo que se venía trabajando como organismo de derechos humanos y todo eso, y queríamos hacer arte con esa situación. No queríamos reconvertir esa victimización en más victimización, pero era una cosa que creíamos en ese momento. Queríamos hacer eventos artísticos, que lo hicimos, escribimos muchísimos poemas, una obra de teatro que yo actué, y bueno, escribí también parte. Un grupo de creación. Un grupo de creación que partía de ahí, pero que iba hacia un lugar completamente... De hecho ocurrió. Ese fue como lo más intenso que me pasó en los principios te digo, los 90. Sí. Después de ahí me escindí de eso, porque la misma dinámica colectiva nos fue escindiendo y nos fue separando cada uno en distintas situaciones, algunos más politizados, otros más, en mi caso, yo voy y vengo de esa situación política, pero bueno, por una cuestión de la misma dinámica de mi obra. Mi obra está completamente ligada a eso, a esa situación de ir y venir
de esa situación más politizada, si se quiere, sí, o más expresiva desde lo político, que también está ligada a hacer obras y a hacer ciertas intervenciones, ciertas opiniones, cuestiones mediáticas también que hemos hecho en su momento. Lo digo colectivamente porque no lo veo que yo estuviera protagonizando algo en ese momento, ni en ningún momento en función de lo político, porque no es verdad. Sí, en cuestión de la obra individual, porque eso es como hacerse cargo de una búsqueda que sí pasa por lo individual, por definir ciertas cuestiones estilísticas, de técnicas sobre todo, de búsqueda. Desde lo práctico, como empezar a aprender a dibujar, a pintar, a esculpir, Sí. o eso, ¿cómo fue tu desarrollo? Fue muy puntualmente desde muy niño. Mi madre me enseñó a dibujar cuando tenía 9 años, ella dibuja muy bien y bueno, tuvo esa dedicación sobre mi persona. Después estudié, participé en muchos concursos desde niño, cosas así. Algunos casi todos con bastante suerte. ¿Eras como un niño prodigio así o no tanto? No iba, porque no iba por ahí esa filosofía que hacíamos con mi madre, el taller que tenía para... No iba por el tema de... Yo digo de tener naturalmente un virtuosismo que a veces pasa, ¿no? A veces sí, mi hermano también, todos sí, mi familia en general, sobre todo mi hermano de aquellos, porque yo tengo varios hermanos, sí, en general todos tienen una especie de facilidad para el dibujo, y pasa lo mismo con mis hijos, con mi hija y mi hijo. Sí, hay como una especie de apego, de relación bastante fluida con eso, como no obstante, sí está la cuestión de la profesionalización que vos mencionás. Sí, yo fui ilustrador profesional muchísimos años. ¿Para dónde trabajabas? ¿Para medios grandes? ¿Para libros? Sí, trabajé para el grupo Clarín, más de 20 años. Últimamente dejé. Para Atlántida. ¿Qué tipo de ilustraciones hacías? Infantiles. Sí, infantiles de todo tipo, o sea, y para marcas también, para agencias de publicidad, todo eso. Sí, ilustrador profesional, claro. Ilustrador profesional. Sí. No obstante, siempre trabajé para medios gráficos y por encargo, lo cual mi identidad como artista era como más, se mezclaba, siempre entras y salís. Y es una gran discusión en la ilustración argentina la dificultad que tienen para aceptar los estilos de los artistas que hay. Es una dificultad que hay en muchos lugares, no voy a criticar eso porque es como endémico. Siempre hay una arista para que eso se solucione, un atraso que hay en los medios gráficos, pero bueno, no me corresponde a mí en solitario. Por eso a mí me parece que el arte en la Argentina es al revés, que eso es mucho más abierto, mucho más contemporáneo, siempre está autosuperándose por sí mismo, tiene una especie de tangencialidad tremenda. Y una dinámica como inevitable. Una dinámica que evita cualquier tipo de disrupción en contra, digamos, ¿no? Como que su misma disrupción va abriendo... Lo lleva a ir avanzando inevitablemente. Claro, secuenciando otras cosas, como esto que te digo, qué sé yo me siento influenciado por gente que al mismo tiempo se influencia por mí, es una especie de dinámica muy... no por mi trabajo, sino porque esa dinámica está dada, ¿no? Yo no me asocio a la idea de que que uno puede apropiarse de una idea al punto de decir esto es mi idea solamente. Sobre todo porque yo decidí, yo tuve toda una etapa de decisión con respecto a agarrar algo y la apropiación es muy fuerte, porque uno tiene que calcarse sobre lo que decide apropiarse, tanto si es un cuadro del Bosco, como si es un anime, como te digo, Meteoro, o Burroughs, o la poesía pasa lo mismo, a veces uno escribe como escribe otro, que capta totalmente una secuencia anacrónica. Y también está esto que te digo, lo anacrónico, qué sé yo, de Rimbaud, Burroughs, que son cosas que para nosotros o para los 90 eran anacrónicos. Claro. Pero a la vez ese anacronismo genera una tensión que es como esto que también tiene que ver con el virtuosismo. Si uno pudiera reproducir lo que pasaba en tal contexto, es como que viajás, entras y salís de distintas épocas y eso dinamiza el pensamiento, dinamiza también la técnica, la hace muchísimo menos estática, muchísimo menos dependiente. Sentémonos acá, vení, que así vamos viendo estas obras de paso y charlamos. Ponete vos si querés en una de estas, yo me pongo de acá, así te da mejor la luz y esto, ¿no? Que me encantan estas. Sí, a mí me encanta. Ese jabalí y mutante es como una locura ese. Estos son me gustan mucho todas porque son como el barro, como el barro que cae, uno levanta y pone, pero con color, ¿no? Con una situación de acritud o de mugre, no sé cómo explicarlo. Estas eran blancas y el transcurso de pintarlas es muy interesante.
Lo que pasa con el esmalte en general es que uno no ve el color supuestamente o lo adivina, y en esa adivinación, viste que te fluye la energía mental de una manera. Yo quedo agotado cada vez que hago una pieza, quedo pero tremendamente. Es un cansancio físico que encima no lo medís, o por lo menos yo en todos estos años no he logrado medirlo con exactitud, porque siempre es como que expulsara algo, y mucho más mental. No lo pareciera, pero es mucho más mental el trabajo que de vomitivo, te diría. Sí. Es como un proceso muy intelectual que se vuelca en estas piezas y te genera mucha... Sí, que no tiene una narración. Después encuentro esto que te decía, unos paisajes, situaciones conceptuales específicas, colores que surgen detallados, así si quiero un violeta que nunca logré y aparece, es como un festejo para mí. Bueno, yo tengo una predilección por el violeta, pero bueno. Fetiches, claro. ¿De qué manera te influye el día a día o la situación política, no la situación política particular, digo la política en general, ¿no? O lo político en tu obra? ¿Cómo sentís que eso se transforma en tus obras? Sí, en general, de distinta manera, que depende del contexto. Yo creo que lo político tiene mucho que ver con el contexto social. Entonces los artistas tenemos esa cosa de precognición que es muy fuerte y muy potente, una especie de pseudo-telepatía sobre lo que pasa en las personas, que para zafar de la indefensión y no estar en una fragilidad absoluta, contestamos o contesto. Lo digo en plural porque realmente insisto en la situación colectiva, así como vos estás filmándome a mí, o sea, yo entiendo que hay una conexión, que esto que hablo con vos no tiene nada que ver con lo que hablaría con otra persona, lo que pienso de mí mismo en otro lugar. Cada situación es como un único momento. No tiene una repetición en otro lado. Que eso no importa, o sea, será entenderlo de esa manera, disfrutarlo de esa manera. Tiene mucho que ver con el disfrute. Es muy difícil a veces aprender a disfrutar de esa situación, de hacer política, de generar cierta, dinámica mental política. Uno tiene que estar dispuesto a poder opinar y a poder sostener lo que dice y hacerlo bien, digamos, en el sentido de no especular quién va a ganar, quién se va a beneficiar, digamos, sí pensar en que el beneficio tiene que existir en algún lugar, tiene que ser constructivo. Se puede ser muy destructivo también, pero a la vez se puede ser muy destructivo, pero yo diría que no conviene. Sinceramente, yo he pasado por muchos momentos de muchísima angustia frente a actitudes de mucha gente, o de ciertos grupos político-económicos o políticos o lo que fuere, y la frustración es cómo no se dan cuenta que el camino sería otro. Yo creo que no se darían cuenta. Yo creo que eso es pedir una cosa que no es así. Entonces, como más humilde la situación, digo, estoy hablando en abstracto, no estoy diciendo nada concreto ni hablando de nadie en concreto, estoy diciendo una situación muy abstracta, desde la lógica y demás, discursiva además. Entonces, por eso digo, me parece que en la estructura discursiva, lo que uno podría decir como, para mí cualquier obra, a lo que voy es cualquier intencionalidad, en este caso puntual, para mí, por ejemplo, uno podría decir que el recorte político, económico, de la decoración y el arte, o esta situación de que vos presentabas a ella como coleccionista, ligado a otros artistas que también están acá, su primera obra que compró que era gigante, es decir, vos estás destacando algo que tiene un nivel político, o sea, tiene un perfil político lo que decís. ¿El perfil político cuál es? Que alguien tuvo la audacia de aportar al arte desde su subjetividad, ponerle, esa palabra a mí no es la que más me gusta, pero ponerle que fuera esa, y comprar una obra gigante en vez de comprar la cosa chiquitita. Que es aquel robot. ¿Entendés? Eso, el que estás destacando vos, tiene un perfil. Que sí, hay como una vanguardia en la cabeza de decir, mi primera obra quiero que mida 2 metros y pese 300 kilos. Exacto. Una locura. Sí, y perfecto, aparte. Y en realidad uno después lo piensa, por ejemplo, anacrónicamente o con el tiempo, una perspectiva, y la locura que vos... Era una locura, pero a la vez tuvo un aporte. ¿Eso qué significó? Era una locura bien, digo, una locura totalmente constructiva. Es posible hacerlo, materialmente es viable, económicamente también. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no generar ese ítem? ¿Por qué no aportar? Entonces, abrís esa situación y eso tiene
un contexto, que no implica un contrato político, que implica una apertura y una forma de pensamiento que ni está ligada a mí ni a Solange, por ejemplo, en este caso. No es que está encadenada que hagamos... Sí, por ahí se generó una atracción entre la obra y su cabeza en ese momento, y fue esa magia y no había más. Es como lo que pasa con los estilos de arte. Se genera un estilo de arte y es de todos, ¿no? No es de alguien específico. El manga, el impresionismo, no sé cómo... Sí. Entonces, uno puede enamorarse más o menos de una situación o de una cosa puntual, que está muy bien, o sea, esa cosa de enamorarse, de centrarse en lo potente de lo que pasa y no en lo... O, por ejemplo, yo en una época pensaba muy fuertemente que lo importante era lo aleatorio y no lo que uno pensaba como cosa central, ¿no? Esto de decir, bueno, lo político entonces no sería lo político que uno piensa como dinámica política, como dialéctica política, sino todo lo aleatorio que no sos capaz de ver. Entonces, y yo en un punto creía que todo eso, y en ese pensamiento se construyó mi obra. Entonces ahora que la veo, en esa aleatoriedad, está justamente esa canasta donde estaba mi cabeza, que no sé cuál es, pero sí está mi obra ahí dando vueltas. Y eso me permite, en este punto me permite poder seguir aportando, poder seguir y estar muy contento con lo que hice, sin sentir que soy el centro de atracción de ninguna situación específica o vanguardista o nada. Si hay un gesto vanguardista, bienvenido sea. Si hay un gesto anacrónico también. O sea, no tengo una postura demasiado rígida al respecto. Ni demasiado rígida ni nada. Lo único que sí atiendo es la técnica. Así que la obra, tenga determinadas características. ¿No me haces un favor? Perdón. Sí. ¿Me cerrás esa ventana? Vos que tenés la experticia y la fuerza física, porque había como un helicóptero que por ahí es algún magnate de algún lado que está yéndose a algún lugar, que no lo sabemos, pero había un... ¿no? Raro. ¿Tiene helipuerto este edificio? No, ya es el colmo, ¿no? Como... ¿Por qué no? El sub tiene un helipuerto también. Genial. No, lo que tiene, uno se podría tomar una lanchita de allá. Ahora, sí, claro. Hay un chico haciendo... Mira, sí, yo antes de venir, de hecho, estuve como una hora ahí mirando al río. Esta bahía que se arma acá, yo no sabía que se armaba como una bahía. Es un lugar muy, muy bonito en el sentido geográfico, es precioso. Incluso se puede recorrer, se ve que tiene vista al delta. Hacia allá uno vislumbra lo que sería claro, el delta, Bueno, sí, contame que te acordás del primer momento en el que empezaste a aprender todas estas técnicas de escultura, de cocción de esto que fabricabas. ¿Cómo fue? Es que fue muy de entrada. Yo te lo cuento. Es muy fácil, es difícil acordarme la sensación exacta. Sí, fue muy temprano, fue a los 12 años. Fue a los 12 años cuando mi mamá no importa. Ese taller que yo hice a los 9, 12 años, 13, después empecé a estudiar arte como una manera más sistemática en un secundario con orientación artística. Bueno, eso sí, ahí es. Ese inicio para mí, porque aparte en ese momento yo iba a los museos y veía, por ejemplo, Berni, me gustaba mucho Berni en ese momento. Era una de mis, entonces coleccionaba los cuadros en reproducciones, entonces era una situación los perros guardianes que salen a atacar, vaya a saber a quién. El otro coleccionista. Mirá. Bueno, perritos guardianes. Sí. A ver, ese momento a ver, ¿cómo decirte? Sí, yo de entrada me gustaba siempre mucho el arte argentino. Tengo una relación muy profunda con todo lo que es, y cada vez que yo he sido curador de arte argentino, cuando tuve la suerte de trabajar como curador en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, un poquito más para allá, estamos en Vicente López. Claro. Vi toda la colección del CIBR, el Museo de Arte Moderno. La verdad, es una gran colección, son grandes colecciones que hay en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte se vayan nutriendo de cosas contemporáneas también. La verdad que es muy interesante. Uno aprende muchísimo trabajando. Por eso yo invitaría a desempolvar la cosa de preceptos y preconceptos y tratar de seguir trabajando en revisar todo eso, todo lo que hay, más allá de que uno le pueda interesar o gustar o no determinados artistas puntuales. Eso yo no me metería en esa discusión, qué sé yo, denostar o no. La verdad que no importa, no es lo que yo he hecho. Yo en general tomo con bastante historicidad todo, entonces no tengo ese problema. Sí noto, qué sé yo, veo determinadas colecciones de algunos coleccionistas puntuales o no,
y veo situaciones muy puntuales históricas, más algunas cosas que están como en la eternidad, que uno nota esa situación de determinada obra que tiene una situación más de atemporalidad, que a mí me fascina, que es lo que más me atrae. Pero bueno, eso yo creo que es lo que uno buscaría, digamos, esa situación de atemporalidad, digamos, no de eternidad, de perdurar, sino de entender lo atemporal. De que pueda funcionar en cualquier época, no que sea eterno, sino que claro, en cualquier época o que se entienda que es de una época determinada, pero que tenga un contenido y una historia la pieza, o la pieza pictórica o escultórica, que uno pueda vivir una situación mucho más rica en ese sentido. Y no digo que las otras no tengan una riqueza estilística, técnica, digo que hay determinada pieza que tiene eso y otra que lo tiene más atenuado o diferente, o que subjetivamente para cada uno le resultará otra cosa. En mi caso me pasa eso. ¿Qué te acordás del primer momento de confrontarte con armar una muestra tuya, digo, lo que te salió de tu cabeza, ponerlo en un lugar, que otra gente venga, lo vea, tomen un espumante diciendo que es champagne y estén contentos, brinden y te compren o no eventualmente? Mira, las primeras veces que quise mostrar no pensé en que me tenían que comprar o no lo tenía muy presente eso. Yo sé que a los 17, 18 años quería hacer instalaciones, estaba como que ya había superado lo de dibujar, pintar y todo eso, y quería hacer instalaciones y quería eso y esto, que si era a principios de los 90. Hice algunas instalaciones, pero todas ligadas al dibujo, o sea, era como así todo sacar toda la materialidad del dibujo, toda la intencionalidad artesanal del dibujo y todo, y de la pintura y de la escultura y todo eso, de todas maneras terminaba apareciendo, lo cual no importa, yo ahora me doy cuenta que no importa, en ese momento me mortificaba un poco. Y sí entendí que lo colectivo era una de mis prioridades para poder para que tuviera ese sentido que yo necesitaba que tuviera, creo, en ese momento. Creo que sí. La primera fue en la Facultad de Psicología con esta gente que te comentaba antes. Sí. Después tuve un individual muchos años después, en el 96 recién, en el Centro Cultural Recoleta, que fue muy interesante, me costó bastante trabajo poder meterme en esa idea. Ahí sí ya estaba como más con la idea así de, bueno, estaba en una galería que era en ese momento Sara García Uriburu, y fue todo muy rápido porque ahí inmediatamente esos cuadros viajaron a Holanda, se vendieron, fue todo muy ahí. Muy explosivo, claro. Muy ahí en ese momento, todo muy así. Y a la vez, en esa muestra que hice, fue muy raro porque hice esa muestra y a la vez hice otra muestra para esa muestra. O sea, fue muy loco porque estuve todo un año y medio trabajando y el último mes hice la muestra que tendría que haber ido, y como una cuestión curatorial puse la muestra que venía trabajando hace un año, porque ya había presentado el proyecto. Pero, y esa muestra que hice realmente, que debería haber ido ahí, por eso vos me preguntaste exactamente el punto. No la puse porque, bueno, con la curaduría del Recoleta no me animé, o no me dio la situación, creo que afectiva, fue una cuestión afectiva. De decir, no, lo que va es esto que hice, que este es el contexto, claro. Esto es lo que está pasándome ahora. Lo otro era el experimento para llegar a esta situación. Esos cuadros nunca los mostré y los tengo, que son muy ligados al cómics. ¿Eso era pintura? Son pinturas, sí, yo tengo una etapa larguísima de pinturas. Bueno, te decía, cerámica sí hice también de niño, qué sé yo. Tengo varias piezas cerámicas muy ligadas a lo artesanal, recién, mucho tiempo después, no recuerdo exactamente. En el 98, mucho tiempo no, en el 98 que mostré en el Rojas. Ahí pude hacer mis primeras piezas de cerámica ligadas a una situación más artística, o que yo lo entendí, que fue todo un trabajo conceptual, en realidad muy profundo, de piezas como desarrolladas primero desde un plano muy experimental o muy efímero, esculturitas de goma que después fueron trasladadas a cerámicas en el año 98. Y ahí arrancó esa situación que se trasladó hasta el 2000, y después sí, me fui como nutriendo o renutriendo de situaciones que tenían que ver con el anime, cosas que yo ya había hecho antes, que quería volver a retrabajarlas o retranscurrirlas en las esculturas más grandes, en poliéster. Miremos algunas de estas esculturas, vení, y contame, no sé, aquella gigante o aquel robot de esa que teníamos, que está bueno. ¿Qué pasa? Mucha intensidad
Esto, por ejemplo, ¿cómo se genera todo este proceso en tu cabeza? Desde que se inicia, ¿cómo es un boceto? ¿Es algo que haces 3D en una compu? ¿Cómo se fabrica? Nada, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo es lo material de esto? Lo material es así. En este caso, yo te voy a decir específicamente en este caso, todo eso que vos mencionaste recién ocurre en algunas Para que me pongo de acá porque la luz estamos como... Ahí está, dale. 3D, sí. Llevo todo el proyecto así. A veces lo imprimo en una impresora 3D y lo paso en cerámica. En este caso era una cosa que encontré en el barrio chino, un muñequito que yo quería y que hice toda una serie de estos personajes así. Tengo como cosas que trato de calcar. En realidad no se calcó. Lo que quería tomar acá era lo que yo venía como pintura, que a este personaje le hubiera pasado, que uno tuviera encontrara la situación, que esto le pasó, la pintura le pasó, él atravesó esta pintura, ¿no? Como que la pintura se camufló con la pintura, o sea, y entonces está la tensión entre la mancha que podría ser el original y lo que se derritió o lo que transcurrió, ¿no? Es como si se oxidara. Hay toda una serie de situaciones así, de pinturas así. Como si lo narrativo estuviera presente en la pintura y a la vez la pintura fuera abstracta, esa situación. Pero sí hay algo narrativo. Esto a vos te funciona como un plan en tu cabeza, es decir, agarro un objeto fabricado en China como cosa icónica, sí, y después le invento una historia y se la tiro encima en forma de colores, ¿no? Sí, eso pasa así, eso es así. Hay situaciones más narrativas, otras menos, pero en general sí. La pintura opera como una especie de narración abstracta que pasa en la obra. Si yo siento y entiendo que es así. A veces es como más, uno podría entender, esto le pasó, tiene una mancha de sangre, una explosión. Claro. Otras veces no, otras veces tiene una cosa así, menos. Desde lo práctico, esto, en fabricar esta pieza, ¿cómo es el proceso? El proceso es, básicamente, es como bastante tradicional en un punto, es una estructura de hierro, se le pone papel, y esto se hace toda junta en arcilla, toda completa así, se modela en arcilla, en una capa de arcilla que ya quedaría vacía porque tiene como un carozo de papel. Bien. Ese carozo, después se desarma todo en taseles y se vuelve a armar y ya se secciona los pedazos que tienen esto, 1, 2, 3, 4, 5 partes tiene, 1, 2, 3, 5 pedazos. Bien. Cada pedazo después se ensambla de vuelta en una estructura de hierro que va ligada a la base. La base es una sombra que la hago cuando tengo esto bizcochado, o sea, es un dibujo bocetado que tiene que ver con una cosa muy espontánea que trato de no pensarlo, lo dejo para ultimísimo momento, casi antes de hacer el color, que diría. El color lo pienso durante meses a veces, y lo hago en horas, pero lo pienso durante meses, muy sin opinar, sin una cosa muy introspectiva de no opinar. En general, tengo mis paletas preferidas, etcétera. Ya te decía el violeta, el rojo, claro. Son colores que a mí me gustan mucho, porque los prefiero, porque me entiendo mejor ahí. Pero sí, es como una meditación bastante de meses a veces, y sí, elijo bastante. De pronto me pasa que me siento influenciado por algún cuadro específico de algún artista y sin darme cuenta se me traslada a esa paleta, y a veces con una sorprendente telepatía, es una cosa muy loca, porque no es que digo, voy a calcar y miro, no, a veces veo un cuadro un rato. Por eso digo que esa introspectiva. Y se te impregna esa paleta, ese concepto en la cabeza y después lo tirás inconsciente. Sí, después aparece, sí. Después aparece. ¿Qué es lo que te pasa cuando una obra la fabricás y se va a una colección, la tiene otra persona? Digo, ¿tenés como un universo tuyo con todas esas obras funcionando en un mundo unidas de alguna manera? ¿O se van y ya? Nunca jamás lo pensé, esto que me decís. No, en un punto siguen operando en mí. Pero no lo pensé porque siguen operando todas como no las puedo pensar que... Ya tenés como un gran cómic en la cabeza con todo lo que creaste. Es que sí, hay páginas, sí hay unas cuantas obras, hay muchas obras con él, no sé si son muchas, pocas, pero hay una cantidad de piezas que están repartidas en distintas colecciones, privadas y públicas, y entonces esas piezas siguen operando en mi cabeza. Cuando digo siguen operando, siguen dándome algún tipo de información, algún tipo de relato, algún tipo de situación de pista sobre lo próximo, o sobre parar. Por ejemplo, ahora paré de producir, estoy produciendo obra porque necesito hacer, no cejar en la situación, pero no estoy queriendo acumular. A veces necesito hacer me siento como un hámster que se mete
Esta es una pregunta interesante, claro. ¿Cómo funciona que para muchos artistas esta cosa casi compulsiva, ¿no? De crear cosas, aunque haya una cantidad infinita, seguir creando sin parar, ¿no? Sí, por ejemplo, ayer para me vos, iba a ¿cómo poner es? a hacer otra escultura más. Te juro que me frené porque dije, como me decía mi profesora Pasimovich del secundario, iba a ser 15 minutos por día. Cuando me pasa esa situación de compulsiva, me decía, 15 minutos. Con esos 15 minutos te tiene que alcanzar. Claro. Entonces yo, ok, 15 minutos, ¿qué sirven? Porque si uno piensa, no llego, no. 15 minutitos todos los días puede ser suficiente. A veces no, a veces necesito eso que te digo. Claro, un día entero, claro. No, sí, o no. O semanas enteras, claro, sí. Claro. O si, por ejemplo, uno tiene la suerte o la desgracia de tener un deadline con algo, yo ahora venía diciendo, bueno, quiero zafar de los deadlines, pero me doy cuenta que yo mismo me los pongo. Vos sos tu propio deadline, claro. Yo digo, ay, no sé nada. Claro. No quiero estar con los deadlines porque entonces, ¿qué pasará si yo tengo que presentar Bueno, yo me doy cuenta que yo hice toda la operación para que te no lleve me a esa, otra claro. que tener que Total. se llevar, aunque tenga que ir con la mitad de mi cuerpo así. Contame esta, que es una pregunta que hago a todos los artistas, me parece súper interesante la respuesta siempre. Creás algo en tu cabeza, lo convertís en una pieza 3D, 2D, lo que fuera, en algo tangible, y eso después se convierte en una mercancía que alguien compra, vende, con un valor que vos le establecés o que lo discuten. ¿Cómo te funciona eso? O sea, que una creación se convierta en un producto comerciable y que tenga un precio y esto. Tuve distintas etapas. Esta etapa te puedo hablar de ahora. A Sí. mí me gusta mucho la situación comercial con la decoración. Sin embargo, me dicen que bueno, tu obra no es decorativa y toda una situación que, o sea, el no siempre está como... Al que te dice que tu obra no es decorativa, hay que traerlo acá, claramente, Claro, para que vea sí. una casa No, totalmente llena de obra que queda increíble. Sí. Sí, total. Pero a mí me parece que es decorativa y a la vez puede no serlo. Eso a mí me interesa muchísimo. Pero sí, va por ese lado. No es que me interese tanto que sea decorativa. Yo me refería a decorativa integrada al ambiente como cosa... A mí me ¿no? interesa todo lo que uno puede entender como algo peyorativo, encontrarle el gusto. Sí, claro, la virtud. Sí, eso que decíamos de lo político antes. ¿Sí? La obra gigante, lo que te copaste, compraste en vez de compraste esa situación de encontrar como de lo pequeño hacer algo grande, algo destacado, por lo menos para la persona que lo necesita. Que lo tiene, claro, destacado. sí. En ese sentido sí me parece un buen negocio. Obviamente hay situaciones que no son buenos negocios, qué sé yo, cierta situación endémica del arte argentino, cierta desfinanciación estructural que no tiene que ver con que no haya circulación de dinero en la Argentina, pero eso no. Me parece que hay una falta de apego por entender de ciertas situaciones, por entender que sí, que es un valor agregado muy fuerte, muy intenso. Hay mucho trabajo, mucha cabeza que se pone en las obras, mucho amor y una situación, te digo, colectiva de acumulación, que obviamente tiene un valor, tiene un valor muy intrínseco, no es una situación que uno diga, no, se puede incluso comparar con cosas que uno diga, bueno, ¿por qué tiene valor determinada obra internacional? Y está totalmente tipificado. Sí, claro, hay un Excel para sacarle el precio, es total. Una cosa que parece... entonces uno ve eso y ve cómo se hizo una obra. Entonces, bueno, todos estos ítems están cubiertos. Entonces, quiere decir que consciente o inconscientemente eso está presente y es muy necesario que esté. También está sumado pertenecer a colecciones, museos, etcétera. También hay que buscar nuevas formas de valorización de la obra, de comercialización, eso estoy completamente seguro. Por eso yo no estoy diciendo que es endémico y que las que tienen guita tienen que ponerle ya. No, hay que demostrar que poner dinero, ponerle en obras de arte, no es que es un negocio, que es asignarle valor a algo que lo tiene, es como completar la secuencia, un poco, ¿no? Eso es lo que ¿Por qué te parece que la gente que no colecciona y tiene los medios y hasta las ganas para hacerlo, no lo hace? Digo, ¿qué tendría que cambiar para que esto sucediera? Es que no conozco, pero yo conozco toda gente que sí colecciona y que le gusta hacerlo y que tiene los medios, o sea, es difícil la respuesta a eso, porque uno diría, bueno, qué sé yo me acuerdo de cosas que he leído, por ejemplo, de históricas, como
Balzac dice que Balzac, por ejemplo, necesitaba tener un cuadro en la casa. Por ejemplo, se endeudaba y tenía que dar sus cuadros. Era un padecimiento. Claro. Un tipo que en un momento tenía mucha guita, en un momento no, y era artista además. Entonces, como me resultó llamativo que eso siga pasando. Es decir, a mí, digo, yo he coleccionado muy poco. He comprado obra, he intercambiado, he coleccionado muy poco y he vendido. Me encanta vender obra mía, me encanta vender obra de otros. Eso es muy lindo, vender obra. Esa es la parte por ahí que no te contesté. A mí me encanta vender obra mía o de otras personas. Es una cosa que me fascina, me parece alucinante. Darle valor, sostener ese precio, negociar por ese precio. Me parece de una belleza tiene eso. Por eso, por ahí está la respuesta. La belleza que tiene vender una obra. No es algo oscuro, no tiene nada que ver con la deshonestidad de la acumulación, de que me encanuto una obra que vale $5 millones a futuro, y entonces me parece que hay una belleza en esa actitud y en esa pulsión. Sí, obviamente, hay negocios, negociar lo que uno quiera, como en todos los negocios de acumulación del capitalismo, eso no está exento, las obras de arte, pero tampoco son un motor de eso, yo creo, porque es algo muy material, o sea, no es el Nasdaq, ¿no? Claro, es algo muy y no es una material, acción de Apple, claro. Claro, no es algo que se va a esconder con tanta facilidad. No obstante, son muy fáciles de esconder porque son bienes muebles. Claro. Es muy lindo el juego, es fantasioso en torno a esa situación. A mí me parece que sí, obviamente, con todas las cuestiones de estilo honestidad es mucho más fácil o más difícil, depende del medio. Digo, no sé, eso es una situación que se irá regulando o no, pero bueno, qué sé yo, cada uno tendrá su experiencia. En función de eso, ¿qué te parece que podría pasar para mejorar? Vos tratás con muchos coleccionistas, vendés, tenés como tu obra muy, muy repartida en muchos lugares. ¿Qué pensás por tu experiencia que se podría hacer para que cada vez más gente entre en este circuito y coleccione más? Yo creo que sí tiene que haber líneas de financiación estructurales. Yo eso estoy segurísimo. Esto te estoy diciendo, parecería de las buenas intenciones que estamos tratando de congeniar entre los dos. Pero no, yo creo que tendría que haber una línea de financiación estructural, tendría que el artista contar con una certeza de que va a ir subiendo el nivel y el precio de sus obras, o sea, no bajando. O sea, y que no dependa de variables estáticas como si perteneces a determinado grupo o determinado periodo. No, me gustan los periodos y los grupos, y entonces me parece genial que se establezca eso, pero si cuanto más estanco, más estanca el precio, yo creo, que es mentira que hay porque perteneces a cierta cosa, tu precio va a establecerse. No, eso yo creo que no es real. Yo creo que hay que dinamizar, hay que mostrar. Obviamente, mostrando la obra, eso se dinamiza mucho más fácil, porque ahí ya tenés cuánto te sale una obra, ya tenés cuánto te sale mostrar la obra. O sea, está la cuentita, ¿viste? Todo, bueno, sale tanto. Al curador hay que pagarle, al que escribe hay que pagar la prensa, hay que pagar el montón de la luz, un montón de cosas. Claro. Entonces, todo eso que es la producción es una industria. Lo que hay que entender es que es una industria, la plástica en sí. Por eso me gusta ligarlo con la decoración, porque está más ligado a la industria, a la decoración. A la producción de un objeto. Industrial. Claro. Pero como no es un objeto... Sí, aunque no, es único, no es seriado, pero es una producción de un objeto. Aunque sea seriado. Sí, claro. Puede ser completamente seriado. Eso también es maravilloso, porque algún artista puede decidir hacer una serialización. No sé si tiene que ver con lo seriado, sí con la situación industrial. Hollywood es una industria y nadie lo discute. Claro. Y da laburo a muchísima gente. Eso es interesante también, porque como la producción del valor de las cosas está puesta, y la organización del trabajo la hacen los trabajadores, en el sentido más amplio de la palabra, y más real además, me parece que sí, que cuanto más personas intervienen, más valor tiene la cosa. Eso es real. No importa, si el autor es uno o es otro, eso puede ir cambiando, es como una figura intercambiable, pero las personas que hicieron las cosas también son intercambiables o no, pero están ahí, lo hicieron ese trabajo y ese trabajo vale por el trabajo. Entonces, para redondear, ¿qué cosas habría que hacer? Sí, tiene que haber una fuerte financiación, una fuertísima financiación que habría que ver. Yo en este momento no te puedo decir qué se me ocurre, porque se me ocurren cosas, pero nada, es fantasiosa, qué sé yo, que haya cierta bonificación que no tiene que ver con los impuestos, sino con eximirse de impuestos, sino... no sé, a ver, déjame pensar cómo producir esta frase porque no la puedo condensar. No tiene que ver con eximirse de impuestos solamente, ponele que esa sea una parte, ¿no?
Ponerle que alguien diga, bueno, una panadería que tiene 20 sucursales, se la matan con los impuestos, que es real por ahí, los matan con los impuestos. ¿Cómo le haces entrar a un panadero? Que no sería tan difícil, ¿eh? ¿Cómo le haces entrar a un panadero que por esos impuestos le resultaría comercialmente muchísimo mejor? Más allá que, no, pero yo tengo 20 sucursales, dice, no quiero tener más sucursales, estoy harto, ya tiene arte, ya contraté, que es cierto, tiene arte, tiene cartelería. ¿Qué pasa si ese tipo acumula con...? O sea, lo que pasa es que el arte, la plástica, no es la misma tipo de acumulación que tener la guita en el banco, que hacer un edificio, etcétera, etcétera. Si hace uno una obra de real estate, por ejemplo, una fuente gigante o un mural muy bien hecho, digo, muy bien hecho me refiero a, o de metal o de cerámica, por eso a mí me interesa la cerámica, porque tiene una durabilidad. Claro. Aunque sea efímero, digamos, no estoy pensando, solo en mi caso es por eso, pero no es solamente por eso, tiene que ver con una cuestión más poética, pero digo, ponele que eso sirva como factor de la durabilidad, para que la obra tenga un valor determinado y perdure ese valor, y entonces alguien que dice, bueno, hago un edificio y aparte me gasto $100.000 y tengo mi escultura ahí, y entonces el día de mañana el edificio no va a valer muchísimo más, y la gente que, como la gente que pone mármol carísimo. Sí, o como hacen en Miami, que cada edificio compra. Bueno, eso Miami sería el ejemplo más acabado de esa situación. Un chef con, claro, ponele. Pero está lleno Miami de cosas. Sí. Y aparte cosas delirantes, porque llega un punto en que tenés que rellenar, eso está buenísimo. La obra como relleno genera esa situación, y no hay nada que quieran más los artistas que el relleno, es mi opinión, ¿eh? Somos un relleno y me encanta eso, porque hay que perder el prejuicio de que hay que hacer que pero la poesía es un relleno del alma o de algún lugar, digo, no sé si existe esa cosa, ese gesto único. Sí existe ese gesto chiquitito que también está bien que se lo agasaje, digamos, con un valor, porque lo tiene, o sea, porque se ha defendido y porque... Pero por eso es un gesto que te funciona más a vos como artista, pero está bueno que para la gente la obra sea otra cosa y no se quede como apretada. Las dos cosas son funcionales, a lo mismo. Las dos cosas son lo mismo en una gran funcionalidad que tiene que no es... Aparte, qué sé yo, acá en la Argentina se produce mucha arquitectura, se producen muchas obras, se producieron monstruosas obras de ingeniería, soterramientos tremendos, elevación. Sí, hay mucho soporte para poner obras ahí monumentales, claro. Se tendría que haber pensado antes, previamente se tendría que haber pensado qué es lo que iba a pasar si un soporte de una... Yo el otro día veía las vías que están haciéndose acá sobre no el soterramiento del costo, porque no lo vi, pero sí vi las vías del San Martín. Sí. El San Martín es un tren muy impresionante, porque es un tren que todavía funciona a diésel, y lo han elevado. Esa elevación tendría que haber sido desde antes pensada como obra, porque ahora adicionarle una obra, eso es un lío, no se puede poner un mural ahí, porque quedaría casi como un graffiti, porque es demasiado grande, es una monstruosidad. A una pirámide de Egipto no le puede pintar un graffiti y que no sea otra cosa que un graffiti. Claro. O que aunque sea una super pintura. Entonces, digo, esa proporción me parece que tiene que ser pensado previamente. Pensar la arquitectura con el arte como una cosa única. Sí, o complementaria, sí, o única, claro. Depende del autor, porque hay un ingeniero que dice, no, bueno, ponele acá, y otro ingeniero que dice, no, poné todo. Ahí sí tiene que ver cómo lo colectivo opera sobre los individuos que deciden las situaciones, que está bien que lo decida un solo ingeniero o un grupo de ingenieros, está bien eso, qué sé yo, no pueden opinar todo como operar a una persona, y te pasa lo mismo, si tiene que la decisión tiene que ser de uno, claro, total. O de uno, de un conjunto, no es uno solo que decide, es un protocolo muy extenso para las obras públicas. Entonces, yo creo que sí. ¿Qué te parece que tiene que pasar o qué te gusta que pase cuando alguien se confronta con una obra tuya? Que la vea y le proponga algo simplemente sin conocer ninguna cosa atrás, ¿o te parece que está bueno tener como un backup y con eso, poder entender la obra desde otro lado? Lo que pasa es que mi obra, yo entiendo, hay muchas cosas que pasan respecto a eso que me estás preguntando. Por ejemplo, hay como una información, vos ves un robot que ya existe, que ya viste uno parecido en otro lado, en un anime, etcétera, y después ves un tratamiento que tal vez no lo sea. Me gusta esa situación doble, ya implícita, y que en realidad lo que pasa muchas veces con mi obra, a alguna gente que le ocurre, es que más allá de que es bastante entendible, digerible, que hay algo sorpresivo, que es lo que arrastra la obra. A mí me gusta eso que ocurra. Yo estoy un poco a la saga de que eso ocurra. A veces veo la imperfección y solamente de mi obra, entonces estoy con mucho miedo de que se vea solo eso. Y también después entiendo que esa imperfección está buenísima. Es como, eso es lo que a mí me pasa con mi obra. Sí. Lo que, te me estás preguntando eso. Sí, claro. O sea, a veces noto muchísimo la imperfección de mi obra,
y entonces me quedo a la expectativa de que descubran esa imperfección. Y en realidad claro, por goce ejemplo, también. este chorreado, este pedacito verde para vos puede ser un escándalo y en realidad no significa nada para nadie más que para vos, ¿no? Claro. No, Por ejemplo. no, sobre todo con las esculturas, porque las esculturas tienen un equilibrio visual. Por la tienen forma un y el nivel de peso y todo, claro. compensación, Sí, sí. tienen un recorrido, tienen cierta cosa que uno dice, ¿qué pasó ahí? Está rara. ¿Entendés? Con la escultura pasa eso. ¿Te pasa a veces de romper obras una vez terminadas? ¿Pues no te gustan? Se me rompen en algunos. No, digo, ocasiones intencionalmente. así, No. Intencionalmente jamás. No. Soy muy respetuoso de lo que pasa. No, en ningún momento atribuyo a. Porque aparte, viste, como que. Si la persona que decide romper una obra en ese determinado. No es la persona que la estuvo haciendo con el cariño, con la dedicación o con el trabajo que le puso. Yo no podría hacer eso. No, bajo ningún concepto, ni aunque me parezca que está mal, ni que está fea, no lo podría hacer de buenas a primeras, tendría que ser muy accidentado. Me ha pasado que he tenido mudanzas catastróficas que han sido exactamente eso, claro. de acumular mucha obra, de muchos años. ¿Y en ese caso qué hacías? ¿Reconstruías las obras? Y a veces hay obras, yo tengo una serie muy larga de obras en cera, muy larga, que me sirvió de pie para toda la cerámica. Tengo un periodo de dos o tres años que hice compulsivamente muchas obras en cera. Bueno, toda esa etapa, muy pocas quedaron. Son muy difíciles. Me acuerdo que vi algunas en tu taller. Es muy difícil de conservar la cera, muy difícil de conservar. Realmente se estropea el clima, la humedad, el calor, tiene un nivel de dilatación. Sí, todo, claro. Pero aparte el influye. rango de dilatación a nivel a temperatura ambiente de la cera, aunque no tengas aire acondicionado con temperatura... Claro, tenés que tener una caja en invierno, oscura y en súper invierno controlada. se achica y en verano y uno casi lo ve, entonces ves esa latido de la pieza, claro. Que es increíble, es bellísimo, pero en ese es como... Es una pesadilla para conservarlo, es claro. algo que es algo vivo. Es algo Sí, medio, claro, es orgánico casi. Todavía está transcurriendo a una velocidad. La cerámica también transcurre, digamos, el vidrio es un líquido, ¿no? Todo eso es verdad, pero lo otro es como un líquido más blando. Demasiado heavy, claro, el proceso. Entonces, hay piezas que se me rompieron y no he podido conservarlas, que hubiera querido hacer molde y no he tenido guita para hacerlo. Entonces, viste, hay como... ¿Qué te interesa hoy del arte contemporáneo? ¿Qué artistas o qué cosas mirás o te influyen así conscientemente? Ponele dos. Dos artistas. No, digo, cosas que, o artistas, movimientos o situaciones, o me gusta él. No, yo me siento muy identificado. Neón, sí. ¿Cómo? No. El neón, porque hay un neón, digo, ¿qué cosa, no? Como concepto. A ver, ¿cómo decirte la situación? Yo todavía insisto, como hay un diálogo de mi propia obra que está discurriendo, me cuesta sacar eso y decir, bueno, no está participando. Entonces digo, bueno, ponerle que no participe en mi obra o que quede sesgada. Sí, obviamente todo lo que pasó en los 90 a mí me identificó muchísimo, porque por la edad que tenía, por la gente con la que me relacioné, que fue de una intensidad muy fuerte, y por la historia de donde yo venía, digamos, una gran necesidad de expresarme a nivel político-artístico, sin poner lo político por delante, sino en tratar de diluirlo incluso en la obra, que lo logré hasta cierto punto. Y después, que eso se dio para mí en la gente de lo que era el Centro Cultural Rojas, con muchísima intensidad, por eso yo los quiero muchísimo, o sea, me identifico con ellos, no desde mi obra, sino desde lo que son ellos como emblema. Como representación de un momento y de una situación, claro. Sí, que es más, tiene muchos adjetivos que uno podría ponerle. Pero básicamente sí, me siento como todavía en esa historia discurriendo. Y después sí, hay una cosa que yo tengo con la abstracción, que es muy fuerte, que no lo pareciera porque mi obra es muy figurativa y tengo una situación, ya te decía, con lo erótico, con lo sensual, que sí, me produce un enamoramiento, lo figurativo, los personajes, eso es real, muy intenso. Pero también me pasa de una necesidad de llevar, por eso me gusta muchísimo la obra abstracta, entonces sí me identifico mentalmente con eso, qué sé yo, todo lo que es por ejemplo el expresionismo norteamericano, que pareciera que que ha quedado un poco en un lugar como empardado con el arte pop, por eso son los dos expresionismos, son dos expresionismos, son las dos situaciones expresivas del siglo XX, vamos a decir, que a mí me interesan y que todavía me siguen dando mucha energía. De esto, pareciera que es solamente norteamericano, obviamente acá
lo interesante de Argentina, con todo lo que es el arte abstracto argentino, que es de una vastedad y de una cosa alucinante, obviamente, mirá, lo que más me identificó, lo que me hizo salir un poco del estado un poco depresivo que yo tuve de la adolescencia, fue el expresionismo, puntualmente de la Vega, puntualmente él, su obra, él. Después, no te lo puedo decir por qué, porque no lo conocí su obra muchísimo. Sí, yo te diría que sí, yo te diría que de la Vega sí me sentí como acompañado mucho por él, por su obra, por él, porque está en su obra. Sí, claro. Sí, yo te diría que ahí estaría. Y ahora, en este contexto, qué sé yo, no sé exactamente qué artista. Yo, por momentos me pasa cosas con algunos artistas muy jóvenes que me generan muchísima ilusión, que también tiene una intermitencia que uno desesperante, porque no te los voy a mencionar porque no quiero, pero sí, me pasa eso, que tienen como unos chispazos así de ilusión que ves que se va a perder y no puedes hacer nada para que evitarlo, que en algún momento se recuperará o no, pero me parece que hay cosas que son así. Eso sí, me identifica mucho lo que pasa con los jóvenes, ¿viste? Con los jóvenes, ¿sí? Con gente muy, muy, muy joven, digamos, que tienen un nivel de pureza y de sofisticación a la vez que es muy intenso. Entonces eso a mí me motiva muchísimo. Después, bueno, los movimientos artísticos, las grandes situaciones, no sé, todo eso no lo conozco tanto, no le presto tanta atención, no te podría hablar sobre eso puntualmente, ¿no? Si tuvieras como presupuesto sin problema y capacidades técnicas por ahí, como también sin límite, ¿cómo imaginas una obra como ideal? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué? ¿Y en qué escala? Sí. No, ahora puntualmente, hablando de tengo obras... Te está matando el sol, ¿no? ¿En la cara o no? Sí, no, bueno. Parte para allá, dale. Sí, porque atardece acá es divino todo, pero el sol te parte la cara. Con respecto, sí, tengo proyectos que me interesa mucho hacer. Tengo un templo puntual, sí, quiero hacer un templo basado en una obra hindú que se llama, que en realidad están situadas en Khajuraho. Es un pueblo hindú que ha quedado de una secuencia de templos, de casi 1200 templos no sé cuántos templos, 100 y pico de templos del año entre 900 y 1200, o sea, el medioevo hindú, que son estos templos basados en la religión del Khajuraho, están basados en el Kama Sutra. Son esos templos que tienen figuras eróticas, así. Bien. Entonces yo soñaba con hacer representaciones de esos templos, tengo algunos... ¿A escala templo? O sea... Sí, o en distintas escalas, igual se me mezcla con cierta situación de cómics, ¿no? Porque son como muy descriptivos. Claro. El Kama Sutra es una cosa, si bien es una religión muy intensa y muy específica que tiene que ver con una parte del brahmanismo, no con todo el brahmanismo, sino con la parte, con el cielo, digamos, brahmánico, con la parte más celeste, el más auspiciosa, digamos, no con la parte oscura de Shiva, por ejemplo, sino Shiva no pertenece a ese cielo, digamos, ese panteón. Ahora no me acuerdo exactamente los dioses, pero son muy específicos, son humanos, tienen con la configuración humana, no tienen una mutación si bien aparecen animales en Khajuraho y hay todas posiciones coitos con animales y todo eso ocurre, no es lo central y no son esos los dioses que amparan eso. Los templos son de un diseño arquitectónico que te morís. Claro, increíbles. La cabeza que pensó esas dos unidades que disipan el centro, eso es interesantísimo. Son dos unidades templarias que disipan la situación central y a la vez tienen todos esos frisos que van constituyendo como una especie de rompecabezas, como de juego de cartas que se va armando con esa situación tan orgánica de la escultura, de la arquitectura brahmánica, que es como, qué sé yo, como algo muy de rizoma, muy de papa que se va constituyendo sobre sí misma, sobre el espejo, ¿no? Eso es muy lindo. Eso yo haría, es más, o sea, en realidad tengo el proyecto hecho, con medidas y todo, lo tengo pensado tanto como para una sala grande, como se usa ahora, es decir, la gran sala blanca. Sí, claro, la sala de turbina de la Tate, claro, ponele, o más chica, pero digo... una sala gigante, sí, claro. Esa idea de meter un templo, o como para un templo al exterior, que también sería genial. Sí pensando en la cerámica, sí pensando en Grecia, una cosa así. Claro. Hay otros proyectos, tengo uno también que es un anfiteatro basado en el infierno musical, que sí, que sería un anfiteatro y una fuente, una situación, sí,
mezclar un poco la escenografía escultórica llevada a una cosa casi permanente. En realidad, como eran los anfiteatros romanos, es decir, que es una escenografía fija, claro, donde discurren obras que no tienen mucho que ver entre sí, ponele, pero transcurren en una misma escenografía, claro, con esculturas fijas y permanentes. Esa situación. Por eso digo, a mí lo anacrónico, cuando se vuelve extemporáneo a ese nivel, me resulta muy motivador. Esas cosas haría. De hecho, tengo los proyectos armados, lo he presentado a diversos lugares, en algunos lugares me lo han aprobado, pero obviamente estoy a la saga de la financiación. Claro, podría generar un panteón de nuevos dioses que tengan que ver con esto, ¿no? Sí. Y armar toda una religión y un lugar con esto, sería increíble. Sí, en realidad sería bastante homologable a esa religión, lo cual no tiene nada de malo. Sí, porque también tenían como... De hecho, digamos, el tema del uso del color en el brahmanismo actual es muy parecido, no a esto, pero sí el uso de los colores saturados, se sigue utilizando, no con Khajuraho específicamente ni con Kama Sutra, pero sí se sigue usando. Me interesa muchísimo esa versión, bueno, ya te digo, tengo eso bastante bocetado y voy a empezar a trabajar con modelos pequeños, ya lo estoy haciendo, y con el infierno musical también tengo varias situaciones. El infierno musical es mucho más occidental. Digo, mucho más occidental porque no termina de entenderse bien cómo es que existe ese cuadro, pero siendo occidental. Mucho más occidental el infierno musical, con esas figuras supuestamente surrealistas o interpretadas como surrealistas, que sí, transformadas en anfiteatro, a mí me resulta muy motivador. Que haya personas que porten ciertas, como que hay mucha, la situación de caja encima, de casco, de sufrimiento a través del peso, del ruido, y que es musical, porque la cerámica también tiene cierta música. Hace como esas, unos sonidos, claro. Con el ruido. Por eso me interesa también que esté al aire libre, porque el viento también haría un ruido sobre las piezas, aparte de operando, tocar. claro, sobre las piezas. Todo el ambiente haría que si cae la lluvia también es un ruido, si cae la nieve, claro, si cae la tierra, o sea, o la gente que lo toca, claro. ¿no? Podría ser madera, podría ser una combinación de materiales. En principio me interesa la cerámica o el grés, por una cuestión de mayor resistencia, porque el grés es una cerámica más dura, que apta para exterior. Perdura más tiempo. Sí, que resiste golpes, claro. Resiste una situación, digamos, de mantenimiento mucho más. Está viendo que ahora cuando se va... el sol cambia de posiciones, las figuras esas se empiezan a proyectar y acá tenés aquella pieza proyectada en la pared, ¿no? Empiezan a aparecer sombras de los personajes estos. Ahí estamos nosotros, pero ya está aquel, ¿no? Es como genial. Y todos los de la mesa, muy bueno. ¿Cómo te ves como artista dentro de un tiempo largo, no? ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro como artista? Mira, en principio tengo muchas ganas de ir a ciertos lugares que son como que yo considero, ya te digo, las mecas del arte. México, bueno, ya recorrí Perú, bueno, esas situaciones del norte argentino, lugares donde hay representaciones históricas que me interesan mucho o situaciones contemporáneas que también me interesan. Me gusta que llegar a algún lugar que ya exista previamente. Yo me veo en esa situación de ir a recorrer algunos lugares. Me gusta llegar me estresó mucho todos estos años la situación feriante, de estar atrás de la feria o de las muestras que duran un tiempo, que hay que estar, los deadlines que te comentaba. Entonces me estimulan como el futuro. Como el futuro ideal, claro. Llegar a algún lugar donde haya algo que haya quedado ahí, que no necesariamente puede ser, qué sé yo, Giotto, ir a ver la obra de Giotto, ciertas situaciones muy puntuales que sí necesito transcurrir y que me estimulen y seguir pensando en eso, que ya lo pienso, pero digo, necesito llegar a esos lugares tipo la Meca, ¿no? El lugar que uno llega, que existe y va a existir, ¿no? Esa situación son los lugares, o ver los cuadros de Archimboldo, hay ciertas cuestiones, no importa, digo, específicamente. Que sentís que te hacen falta. Esa situación sí creo que es lo que es mi futuro ideal. Mi situación, claro, mi situación de movimiento hacia eso. Ahora bien, también está esto que te digo, me gustaría mucho hacer estas piezas que también es parte de eso mismo, ¿no? Que se retroalimentaría con eso. Tus últimas palabras, por favor. Perdón. Me gusta lo de crudo, lo que uno no puede improvisar, o que sea todo, o que pueda, que eso, sí. Mis últimas palabras.
no creo que sean mis últimas palabras, porque soy muy verborrágico, así que, mira, te agradezco mucho, me encanta este proyecto, me parece que me sorprendió, me gustó que te haya sorprendido, que noté que estabas como el lugar, así que te pareció lindo el lugar, eso me gustó muchísimo, y nada, ojalá que te vaya súper bien, realmente, y que nada, que todo, ya creo que está sirviendo mucho lo que estás haciendo, por eso no digo que ojalá sirva, porque me parece que te está sirviendo a vos, me parece que es genial, y que un poco refrendar esa situación colectiva, me parece que va por ahí, me parece que está bueno, me siento muy, muy tranquilo y me gusta aportar y que me aportas algo muy, muy concreto. Gracias. Vamos a cerrar hoy con una última recorrida con las dos pequeñas mascotas semi-asesinas que vibran y tiemblan así como un Rottweiler, pero en miniatura. Y después, como atardece acá mirando este río que es tan lindo, ¿no? Siempre las ventanas. En este lugar, curiosamente, cuando yo era pequeño, había un supermercado que se llamaba Gigante, que fue el primer hipermercado que hicieron, y veníamos a comprar, y al lado había una pista de skate. Y la gente hacía como en esa olla, una cosa muy rara. Así que bueno, gracioso, el río y esto. Gracias, crudo,